Bienvenida, estimada audiencia, a nuestro programa radial Restaurados en su Amor. Hoy estaremos tratando el tema Dialogando sobre el autoestima, presentado por la Iglesia Bautista Armonía en Mississauga, Ontario, Canadá. Mi nombre es Olivia Chévez y me acompañan Omaida Marroquín, bachiller en Psicología, y Yoconda Suárez, bachiller en Psicología, con una maestría en Divinidad y su enfoque en la consejería familiar. Estaremos tratando diversos aspectos sobre la autoestima y ustedes podrán escribir sus comentarios, preguntas, sugerencias a nuestro correo electrónico consejería.armonía1640@gmail.com. Por lo tanto, en este momento vamos a empezar con la primera parte de este programa que les hemos preparado y finalmente después yo les daré nuevamente más información sobre dónde se pueden contactar con nosotros. Buenas tardes, Romaida. Buenas tardes, Yoconda. Vamos a empezar un poco por hablar de qué es el concepto saludable de autoestima. Comencemos por definir autoestima. Buenas tardes, estimados oyentes. Sí, vamos a hablar hoy día sobre el tema de la autoestima y debemos de definirlo, saber qué significa la autoestima. Es valorarnos de forma positiva o negativa en función de nuestros pensamientos, sentimientos o experiencias acerca de uno mismo. Por ejemplo, si en mi infancia he sido rechazada, relegada, maltratada, la manera que piense de mí misma va a ser de sentirme inferior o querer sentirme superior a los demás menospreciándolos. También puedo sentirme muy confiada y con mucha autosuficiencia o sentirme insegura, insatisfecha y sensible a las críticas. Y en este caso, Omaida, ¿qué consideras tú? ¿Cómo podríamos hablar de una autoestima saludable? Podemos hablar sobre autoestima saludable reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros defectos, aceptándonos tal como somos. Porque cuando nosotros nos aceptamos, primeramente, vamos a ver las cosas de otra manera. Y vamos a tener conductas más positivas, más aceptadas a la sociedad, ¿no? Con otras personas y no ver defectos, porque siempre tenemos la tendencia de ver nuestros defectos o ver defectos de los demás y eso nos hace daño. Claro que sí, y también para reconocer qué somos capaces o qué no somos capaces de hacer, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. No sé, Yoconda, si tú quieres aportar algo más a esta pregunta. Buenas tardes, estimados oyentes. Sí, cuando pensamos en el autoestima y tratamos de definirlo, básicamente lo que queremos decir es cómo te ves a ti mismo o cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo. Si uno te daría una hoja y un lápiz y te diríamos, descríbenos cómo te ves. Obviamente que al tener un concepto de uno mismo, entraría uno a describir defectos, fortalezas, debilidades y quizás áreas de crecimiento también. Claro. Y desde ese punto de vista me gustaría también hablar sobre el otro lado, digamos, de la moneda. ¿Qué se entiende por una pobre autoestima? ¿Qué es hablar de todo lo que sería lo contrario? Como mencioné, primeramente mencionamos anteriormente sobre la pobre autoestima, es derivado de cuando somos niños, somos rechazados o somos maltratados en forma psicológica, física o sexualmente. Entonces nos sentimos tan mal que nuestro crecimiento es un crecimiento de inestabilidad emocional, que podemos sentirnos inferiores, podemos tener amargura y crear amargura en nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es consecuencia de nuestra propia autoestima, de vernos menos y ver a los demás superiores o ver igual, ¿no?
Así es, y obviamente también nos sentimos incapaces de hacer muchas cosas porque tenemos pobre autoestima de nosotros mismos, ¿no? Yo cuando quisieras, tú, Omaida, ¿quieres agregar algo más? Sí, me estaba olvidando de decir cuando nos somos, en el tema del abuso de diferentes maneras, nosotros crecemos con ese estigma de culpabilidad muchas veces. La persona que ha sido abusada crece con ese estigma de culpabilidad y tratamos de enmascararlo con muchos conocimientos o encerrarnos en diferentes tipos de cosas o actividades para poder negarlo, para poder no aceptarlo. Yoconda, ¿quisieras agregar algo? Sí, sobre la baja autoestima es cuando uno se cree que no vale nada, cuando uno cree que no merece nada, cuando uno piensa que no es digno de nada. Esa es una baja autoestima. Ok, muy importante. Y doloroso para mucha gente. ¿Quieres agregar algo, Maida? También podemos decir de que la baja autoestima nos trae muchas inseguridades, muchos temores y muchas veces ataques de pánico. Y no sabemos por qué, porque no hemos todavía resuelto los problemas de nuestra niñez. Así es, los problemas de fondo. Y esta tercera pregunta está relacionada con estas razones de la pobre autoestima que tú ya estás empezando a desarrollar. Tenemos muchas razones que originan esta situación en una persona, en una personalidad de pobre autoestima. ¿Quisieran ustedes ahondar un poquito más en esas razones por las cuales se da? Ya tú has mencionado un poco del abuso, puede ser un abuso físico, emocional, un abuso de niñez, pero hay muchas otras cosas también. ¿Quisieras agregar algo? Sí, cuando estábamos mencionando acerca de lo que sucede a uno en la niñez, ¿por qué regresamos a la niñez? ¿Por qué la niñez es importante? Porque es cuando la persona comienza a conocer quién es uno. En la niñez comienza el niño a explorar quién soy yo y cómo sus padres, sus progenitores, las personas más íntimos a los niños los tratan. Eso va a causar gran daño a cómo ese niño se ve por sí solo, o puede causar algo que lo ayude al niño a desenvolverse y a poder superar y buscar el servicio a los demás, ¿no? Y no sea egocéntrico o concentrado en sí. Entonces vamos a la niñez porque no es que queremos quedarnos estancados y echarle la culpa a nuestros padres de todos los problemas que nos sucedieron, como hace el freudismo, ¿no? Lo que queremos es entender el pasado, no para que marque nuestro futuro, pero para ver cómo nuestro futuro puede ser transformado, y vamos a hablar de la gracia de Dios en el presente. Claro que sí. Muy interesante porque uno olvida la fase importante de la niñez, que es cuando se forma nuestro carácter, cuando se forman las bases de muchas cosas de nuestra personalidad, de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, tanto en el mundo familiar como en la escuela, como con todas las relaciones interpersonales, con amigos, con mayores, con maestras. ¿Y quieres agregar algo, Yoconda? Sí, te estaba pidiendo, me acabo de acordar un testimonio de una muchacha que tenía problemas acerca de ser ella vista como agradable ante los hombres. Era una mujer ya adulta y no podía establecer una relación para poder casarse con un hombre, ¿no? Y ella cuenta que cuando era pequeña el papá siempre le hacía a ella comentarios sexuales sobre otras mujeres, ¿no? Ella comenta que su papá era un mujeriego y eso le afectó a ella como mujer, que el único hombre que había en su vida, el que tenía que amarla, protegerla o enseñarle cómo es que un hombre trata a una mujer, le presentó un mundo donde la mujer fue vista como un objeto sexual. Y esto le afectó a ella en su vida adulta, su autoestima. Entonces, cómo nos tratan nuestros padres tiene un gran efecto a cómo nos vemos nosotros ahora. Muy interesante, muy importante
este aspecto de nuestras vidas cuando somos niños, ¿no? Últimamente, para terminar con el tema de hoy día, me gustaría que habláramos, que reflexionáramos un poco de qué dice la Biblia acerca de la autoestima. ¿Cómo podemos encajar desde el punto de vista bíblico de cómo debemos desarrollar y lidiar con el autoestima? Recordemos que cuando entramos en el camino del Señor, no es que nosotros lo hayamos buscado, es Dios que nos busca a nosotros, es Dios que nos toca nuestro corazón para nosotros aceptarlo como nuestro Salvador y Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Como Él nos amó, así como somos, Él nos perdonó. Él nos perdonó y entonces nosotros tenemos que aceptar ese amor y esa aceptación del Señor. No, muchas veces buscamos más la aceptación de las personas, que la aceptación de Dios. Y muchas veces estamos erróneos, porque cada persona es un mundo y tiene evidencias, tiene traumas, tiene experiencia. Entonces debemos de enfocarnos cómo Dios nos ve a nosotros. Nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, en el camino del andar cristiano, es como Él nos va dirigiendo y limpiando todas esas heridas, todos esos dolores que traemos a sus pies. Por eso nos dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Muchos en el mundo están cansados de los problemas, de sus traumas, de sus culpas, de no saber cómo lidiar con esto. Y piensan de que las personas piensan que la sociedad les va a resolver. Y es mentira. A través de la palabra del Señor, a través de su Santo Espíritu, Él nos va a ir, si dejamos que Él nos cure, Él nos va a ir curando y regenerando. Claro que sí. Definitivamente nuestras vidas son transformadas completamente cuando decidimos coger el camino o aceptar el camino que nos enseña o nos ofrece nuestro Señor Dios. Yoconda, ¿quisieras agregar algo más? En Romanos capítulo 12, los versículos 3 en adelante, 3 y 4 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces comienza a hablar de el cuerpo. Esto es interesante e importante porque nuestra autoestima, según la palabra del Señor, tiene que ser algo que refleje la realidad. No muy alto, no muy bajo. Y después comienza a hablar que nosotros pertenecemos a un cuerpo, la iglesia. Y como pertenecemos a un cuerpo, el Señor nos ha dado dones porque somos necesitados. Lo que quiero decir con esto es que Dios es el que da la dignidad y el valor a la persona. No yo. Yo no la encuentro a través de un libro de 5 pasos para restaurar mi autoestima. Es Dios. Yendo a la palabra de Dios, encontrando a Dios, conociendo a Dios, encuentro que Él da dignidad, Él da valor, realmente valor a la persona. Seguimos leyendo en el Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que somos amados, somos aceptos, somos incluidos en la familia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 nos habla que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya tenía un plan para restaurar a la humanidad caída. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Nuestro Señor Jesucristo fue el único hombre perfecto o con una perfecta autoestima, un hombre perfecto sin pecado, con una perfecta autoestima, que es el único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede restaurar la imagen de Dios en nosotros. Quizás en nuestro próximo segmento me gustaría compartir un poquito de lo que es ser hechos a imagen de Dios, porque eso es gran valor, el que nosotros no evolucionamos, no estamos en un sistema de selección
donde el más poderoso es el que triunfa y aquellas razas que no son se van disminuyendo o decreciendo en la historia de la humanidad. La palabra del Señor nos muestra algo sobre hechos a imagen de Dios. ¿Entendemos lo que eso significa? Quizás más adelante podremos compartir un poquito más sobre eso. Sí, tenemos otras 4 preguntas más para desarrollar en el próximo espacio que vamos a hablar sobre la autoestima, pero me viene una inquietud que me gustaría que desarrolláramos un poquito más en el poco espacio que nos queda, y es que no quiero que la gente se confunda entre lo que es autoestima y cuando hablamos de humildad en la personalidad de un cristiano. Porque una cosa es que seamos humildes y otra cosa es que sepamos quiénes somos y cómo debemos de actuar conforme a lo que sabemos de nosotros mismos. Entonces no sé si quieren desarrollar un poquito algo sobre eso, porque me nació esa inquietud de que a veces nosotros tenemos que aprender a ser humildes también, ¿no? Y no sea que porque yo tengo mi autoestima un poco elevada, yo me subo ante los demás. ¿Qué puedes opinar, Omaida? Sí, la humildad la vemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios, como dice en Filipenses, siendo Dios se despojó de toda su gloria para venir a la tierra a salvarnos de nuestros pecados. Ese es el gran sacrificio. Entonces la humildad es reconocer que sin Él no somos nada, que dependemos de Él. Él nos ha perdonado nuestros pasados pecados, nuestro presente y nuestros futuros pecados. Y nos ama, como dijo Gioconda, que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Como dicen Salmos, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Entonces la humildad, debemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que nunca dijo, yo tengo poder y yo puedo hacer. No, Él dijo, yo he venido a sanar a los enfermos. Vino a salvarnos a nosotros, a vernos, porque somos hechura de Él. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero eso no significa que vamos a ponernos a nivel de Dios. No, somos sus hijos. Qué gran privilegio. Así es, siempre pensar que no somos nada, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos dio la vida y Él es el que nos lleva en este camino de la vida. Gioconda, ¿quisieras agregar algo? Algo breve. La humildad es una actitud donde uno deja a un lado sus privilegios, gustos, derechos por buscar el bien de otros. Y eso es lo que es el amor. En el momento que uno reconoce yo soy humilde, ya peca de orgulloso, porque una persona humilde nunca lo va a decir, sino que lo demuestra en sus autosacrificios por el beneficio de otros. Muy bien. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, por favor, no olviden escribirnos, contactarnos a nuestro correo electrónico consejería.armonía164@gmail.com. También, asimismo, pueden visitar nuestra página web en la Iglesia Armonía 2.wixsite, wixsite.com/página web, o en el Facebook como Iglesia Bautista Armonía en Mississauga. Dios les bendiga y muchas gracias por su audiencia.